Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alma eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. Bienvenidos hermanos, hermanas, gente de YouTube, a un nuevo video del canal. Bienvenidos a Cristianos de Uruguay al Mundo. Hoy tenemos un programa súper especial en el cual tenemos el honor de estar recibiendo a un hermano misionero que se encuentra en Manaus, Brasil, y nos va a enseñar muchísimo de su experiencia. Vamos a hablar, charla entre hermanos, donde vamos a crecer y aprender entre todos, porque la iglesia tiene muchísimo trabajo para hacer, mucha obra necesaria para iluminar en el mundo que está lleno de oscuridad. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, en esta charla entre hermanos, hoy tenemos a nuestro amado hermano Hugo Burgos. Muchas gracias, es un placer realmente estar acá con ustedes, compartir. Y bueno, como dijiste, tener una charla entre hermanos, no hay cosa mejor que eso para que uno se sienta bien tranquilo y pueda compartir lo que realmente el Señor nos muestra, ¿no? Y todavía estamos aprendiendo. Dijiste que algunas palabras por ahí de enseñar, de compartir cosas que uno ha vivido, pero generalmente uno sigue aprendiendo todos los días, no sabe todas las cosas, y eso es lo lindo de seguir al Señor, ¿no? Que estamos aprendiendo todos los días de nuestra vida, ¿no? Exacto, esto es algo que no termina. Es decir, todos los días no hay un momento que vos decís, ya terminé de leer el libro. No, en la Biblia no hay un momento que decís, terminé de leer el libro. Es toda la vida, ¿no? Amado hermano, vamos a presentarnos un poquito. ¿Quiénes figuran en esta imagen? Bueno, por ahí estoy yo ahí con el pelo corto, y bueno, ya hace un tiempo de esa foto. Por ahí tenés a mi esposa, Natalia Russell, que está mirando ahí a mi izquierda, y después Mateo, que tiene 13 años ahora, y después Julieta, al lado de Mateo, que está en Uruguay en este momento estudiando. Ella ya tiene 21 años, y Paulina, que está al lado de mi esposa, allá bien a mi izquierda, que ya tiene 18 años, y también este año se quedó en Uruguay, va a ser instituto bíblico, así que los tres nos han acompañado ya de hace casi 9 años acá en Brasil, y bueno, ahora de a poquito se van quedando en el paisito, van volviendo a estudiar. Si bien una de mis hijas, Julieta, ya hizo facultad acá en Brasil, decidió también seguir otra facultad de traductorado ahí en Uruguay, así que bueno, esa es la realidad de mi familia. Bueno, bendiciones para ella, que Dios siga trabajando en cada uno de ellos. El tema familiar es un tema muy, muy, muy especial. Acompañar las misiones, el trabajo misionero, el trabajo evangelístico, llevar a toda la familia. Si habrán pasado situaciones, y lo bueno es tener a la familia también alrededor que apoye. Tener la familia es también una responsabilidad, y bueno, y es una bendición. Pero vamos a hablar un poquito, Hugo, de tus orígenes. ¿Desde cuándo sos cristiano? Bueno, yo me convertí en el año 93, así que ahí pueden sacar cálculos. Tenía 16 años, básicamente, y bueno, yo no vengo de un lugar, de una familia cristiana. Soy el primer cristiano en la familia. Bueno, después se convirtió, no me acuerdo el orden, pero mi mamá, mi hermano, después mi hermana, y mis otros hermanos también asistieron a la iglesia, y hace 3 años más o menos, si no mal recuerdo, se convirtió mi papá también, y así otros amigos. Así que ahora la familia ya tomó otro rumbo, donde hay más cristianos, ¿no? Y gracias a Dios el Señor pudo usar a mí y también a otros después, ya estando en la familia, para entregarse a Cristo. Bueno, también mis tíos, que bueno, uno ya está en la presencia del Señor, pero que también conocieron al Señor por medio de esos pasos, ¿no? Trajiste a todo el mundo, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, el Señor por su gracia permitió que ellos llegaran, y eso ha sido lindo, ¿no? Poder ver ese proceso. Y también es como un aliento. Nosotros siempre pensamos que es difícil llevar a los familiares a la iglesia,
pero el Señor no ha cambiado, el Señor sigue siendo el mismo antes, ahora y siempre. Por lo tanto, Él continúa teniendo poder para cambiar y tocar los corazones, ¿no? Siempre depende de un ejemplo, pero también de lo que Él va haciendo en las personas, ¿no? ¿De qué ciudad sos tú de acá de Uruguay? De Mercedes. ¿Dónde vivías? En Mercedes, de Mercedes. Un saludo a todos los hermanos de Mercedes. Así que tu hija debe estar allí haciendo el discipulado, me imagino, ¿o no? Sí, sí, Paulina está ahí, ahora está en Salto, que están en un campamento con la iglesia de los hermanos de Salto allá y otra iglesia más también, creo, algunos de Tacuarembó, así que anda por ahí. Y mi otra está en la capital, en Montevideo, la más grande, la mayor, así que bueno, también separaditas, pero estar ahí sí estudiando. Ya, está estudiando facultad, habías dicho en la charla, iba a arrancar con la facultad, ¿puede ser? Ya hace un año que está haciendo traductorado público, que sería. Bueno, también pensando, ella ya hizo facultad acá en Brasil de administración, pero quería seguir esa otra área, pensando también lo que es traducción y todo ese tipo de cosas, que es bien interesante para la obra misionera también, como una herramienta, ¿no? Muy bien, y me imagino que dentro de tu vida, que arrancaste acá en Mercedes, tuviste la bendición de Natalia Russell, que vendría a ser una nieta, puede ser, de Ken Russell. Viene a ser sobrina de Ken. Sobrina de Ken. Sobrina. Sí, eso. Sí, Natalia. Bueno, muchas gracias. Y realmente ha sido, sí, muy lindo. Uno puede... Natalia ha sido... nos somos mutuamente, si cabe la expresión, un pilar en lo que es la obra, en el trabajo, trabajamos juntos, después puedo explicar un poco bien, pero ha sido realmente, es una mujer con una calidad humana, espiritual, muy grande, y uno, como se dice en portugués, tiene una parcera, tiene una amiga, tiene alguien al lado trabajando todo el tiempo y bueno, eso ha sido algo muy importante, ¿no? Cuando el matrimonio se puede ayudar y uno intenta también apoyar para que el otro se desarrolle, se desenvuelva en las diferentes áreas del ministerio, ¿no? Que el Señor coloca dones a cada uno y cada uno los coloca en sus manos y tiene que haber una parte también que apoye para que uno lo pueda hacer, ¿no? Y realmente ha sido así. Natalia está en una parte más de traducción, evaluación, etcétera, de misionero, entonces un perfil que ya tiene, que aprovecha muy bien y lo hace muy bien. Yo estoy más en la parte de contabilidad, en el lugar donde estamos, así que bien diferente, pero trabajamos y nos compartimos y hacemos cosas, y bueno, también tenemos muchas cosas en común con lo que es la crianza de los chicos, los desafíos diarios, ¿no? Así que, pero es una bendición realmente tenerla así. Muy bien, así nos vamos conociendo entre hermanos. ¿Cómo terminaste como misionero? ¿Cómo puede un cristiano de iglesia local, además del don de Dios, obviamente, en primer lugar, el impulso de Dios en uno, ¿no? ¿Cómo uno puede ser misionero? Bueno, hay cosas que yo no sé si se han perdido, creo que no, pero uno tiene que... Uno comienza, generalmente el llamado misionero, muchas veces comienza por una emoción, que siento esto, que siento aquello, pero uno tiene que partir de la base también que el llamado misionero, en lo que la Biblia, lo que está en la Biblia, realmente es una orden para hacer misiones, ¿no? Para estar en la obra, para evangelizar personas. Entonces, uno va sintiendo, uno va viendo algunas cosas, pero algo muy importante de lo que es el llamado misionero, yo me acuerdo hace muchísimos años, estábamos con Natalia, yo no sé, casi responsable junto con dos hermanos más ancianos en Mercedes, de la iglesia en Mercedes, y ahí en una conferencia misionera, creo que estoy hablando bastante, más de 20 años, primera vez que Samuel Pérez Millo llegó a Uruguay, y que nos visitó, que estuvo en casa incluso, ahí él habló sobre misiones y nosotros sentimos ese primer como nerviosismo, como algo interior, como pensar más profundamente en las misiones, ¿no? Mi esposa Natalia ya tenía algo claro, más que nada en ir a África, así que ahí fue un despertar,
Y a veces esas cosas nosotros no le prestamos mucha atención, depende el liderazgo, depende un poco cómo lo estimulemos, cómo acompañemos a la persona, pero hubo gente que nos acompañó en eso, y eso continuó por mucho tiempo, esas ganas de salir, de hacer algo más fuera del país, y también dentro, hubo un tiempo que pensábamos dentro del país, pero fue así, algo que perduró por mucho tiempo, y cada vez que escuchábamos sobre misiones, sobre algunas cosas, eso volvía, ¿no? Y cuando algo es así, uno tiene que prestar atención. Tiene que prestar atención cuando hay una incomodidad. Salir a la obra misionera es salir de la comodidad para hacer algo para el Señor, no pensar en nosotros, ¿no? Así que eso perduró a través del tiempo, perduró. Y bueno, después que nos casamos con Natalia, decidimos ir a África, y a un lugar en Guinea Ecuatorial, donde hablan español. Y ahí fuimos a África. Y bueno, el lugar era bien difícil, es un país que se habla español, por eso elegimos ir ahí, juntamos por 2 años dinero para poder pagarnos los pasajes, llegamos a África y ahí nos dimos cuenta que teníamos que prepararnos más, ¿no? Así que volvimos y seguimos en nuestro país, en nuestra ciudad por 15, 16 años, llegaron los chicos después, Julieta, sí. Te hago una consulta, la iglesia ahí, ¿cómo actúa alrededor tuyo antes de ir a África? La iglesia siempre fue la iglesia del Mercedes es una iglesia, yo diría que misionera, siempre hubo ese estímulo y ese apoyo para las misiones, siempre hubo gente llegando de diferentes lugares, de Chile, bueno, de Estados Unidos también y de otros lugares, gente de OM, del barco, inclusive Natalia a veces estuvo colaborando en algunas oportunidades con el barco, con el Logos. Y bueno, siempre hubo... Porque hay gente que no conoce. Operación Movilización de OM, que llamamos nosotros, que realmente recorre algunas partes del mundo, y visitando diferentes países, evangelizando y haciendo una obra de preparación también de iglesia, ¿no? Y en ese tiempo llegó a Freivento, cerca de nuestra ciudad, y bueno, ahí también Natalia estuvo unos días en el barco, colaborando, que daban esa oportunidad, ¿no? Entonces, en la iglesia siempre hubo una... siempre se apoyó lo que nosotros decimos misiones, se trabajó mucho ese tema porque se entiende también que misiones es parte de una iglesia madura, ¿no? Cuando nosotros hablamos de obra misionera o de misiones, una iglesia, yo no diría que una iglesia que esté completamente madura, porque la iglesia, yo no sé, es un término difícil de emplear, si a qué llamarlo una iglesia madura, siempre hablamos de algunos conceptos, pero tener todos los conceptos aplicados a una iglesia es difícil, ¿no? Pero es lo que se intenta, ¿no? Y dentro de lo que es una iglesia madura, es una iglesia misionera, una iglesia que apoya las misiones, una iglesia que tiene claro lo que tiene que hacer, para qué está, a dónde tiene que llegar, y eso fue algo que siempre hubo en nuestra iglesia, esa característica, y lo recibimos, como decimos criollamente, lo mamamos, tanto el abuelo de Natalia, que fue misionero, el padre de Natalia, que es Roberto, que fue misionero, que es misionero, el tío de Natalia, que es misionero, y hace un tiempo estábamos haciendo viendo la familia, y viene de bisabuelo, tatarabuelo, misionero, entonces desde algunos lugares del mundo, entonces todo eso uno lo recibió, pero también creo que el momento cumbre fue entender de que cuando la iglesia entendió de que es un llamado, ¿no? Que es una orden que el Señor da a su iglesia, por lo tanto la iglesia tiene que participar de eso, ¿no? Y bueno, entonces la iglesia siempre apoyó mucho, ¿no? A la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Sí. Orar al Señor de la mies para que haya obreros para esa mies. Hablamos de la gente para poder ayudar a acercar a la luz, ¿verdad? Y es necesario, desde acá en Uruguay y desde toda parte del mundo. Te hago una consulta. ¿Ya se habrá llegado a todas las naciones en la obra evangelística? Es una buena pregunta, pero ahí hay que ir a la historia y pensar de que en algún tiempo de la historia se llegó a algunos rincones que ahora no se llegan y que ahora esos rincones hay que evangelizarlos, ¿no? Y si somos más
actuales, por decir actuales, cuando vamos a Europa, aquel llamado misionero, movimiento misionero de Europa hacia Latinoamérica, y ahora prácticamente hay muchos misioneros de Latinoamérica yendo a Europa porque Europa está sin evangelizar. Entonces tenemos que definir también en qué queremos pensar cuando llegó el Evangelio, ¿no? Si hablamos de llegar al Evangelio, el Evangelio ha llegado a muchas partes del mundo, solo que ahora parece que muchas puertas se cerraron a través de los años, por ejemplo, los países musulmanes, donde hay una corriente nueva llegando a sus lugares, y fueron lugares donde hubo testimonio, ahora no hay, y está comenzando nuevamente. Entonces, es bien interesante eso, ¿no? Pero también, por ejemplo... Hay como una pulseada entre esa barra musulmana y la verdadera iglesia cristiana, ¿no? Sí. Pero también tenés que ver, por ejemplo, nosotros estamos en Brasil trabajando, en Manaus, que no sé si lo dije, y en esta parte del Amazonas nosotros tenemos aldeas aisladas, semi-aisladas también, como se dice, y lugares donde no han tenido contacto con el Evangelio, ningún tipo de contacto. Entonces, cuando me preguntás una pregunta más cerca de lo que uno trabaja, aquí podemos decir que el Evangelio no llegó a algunos lugares. Llegó a algunos y a otros no ha llegado, ¿no? Hemos hablado de la obra misionera, estamos hablando del Evangelio, de llegar a la gente, ¿no? Como tú bien dijiste, la palabra bíblica sería el don de evangelista. Aquí yo a veces hablo como que es la espada, la punta de lanza que va delante de la iglesia. Y bueno, es un don que la gente tiene, aunque sea un don, no quita que la iglesia o el cristiano deje de iluminar, porque si somos luz, tenemos que iluminar a todos los que están en la casa, como vos lo hiciste ya de arranque en tu propia casa o en la ciudad, porque no se prende la luz para ponerla abajo de un almud, dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, hablamos desde el Evangelio. Si viene una persona, y yo siempre charlo con la gente, ¿qué hay que hacer para ser cristiano? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a suponer, viene una persona, te viene a hablar a vos, o vos vas y le vas a hablar a una persona que nunca escuchó a Cristo, más allá de todo, o que la escuchó. ¿Qué tiene que hacer la persona para decir, bueno, ahora sí, si me muero ahora, hoy voy al cielo? ¿Qué tengo que hacer ahora para saber que cuando yo me muera, hoy ya esté en el cielo? Creer. ¿Entiendes? Hay cosas que creer. ¿Creer en quién? En que hay un Salvador. Hay muchos mensajes del Evangelio, ¿no? Amar al Señor, un mensaje del Evangelio, amar a tu Dios y amar al prójimo, que lo vemos en Mateo 22, capítulo 37 al 40, por ejemplo. Ese es un mensaje del Evangelio. Otro mensaje del Evangelio es vivir el Evangelio. Lo ves en Filipenses, capítulo 1, verso 27, que dice que nos exhorta a vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo. Ese es otro mensaje. Tenés el mensaje de perdonar, ese es un mensaje del Evangelio. El mensaje de tener fe. Cuando hablas de perdonar, ¿a qué te referís con perdonar? Bueno, un mensaje del Evangelio es que aprendamos a perdonar a nuestro prójimo, a eso me refería. Pero también tenemos que tener el perdón de Dios a través de Cristo. Y creo que por ahí tenemos que comenzar a caminar con la persona que vamos a hablar. Jesús dijo que tengamos fe en Él, ¿no? En Juan 12:46 dice, yo soy la luz del mundo, y bueno, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, ¿no? Entonces, lo primero que uno le dice, bueno, simplemente terminando la idea del mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio nos manda a orar, nos manda a actuar con integridad como Jesús, y nos manda a predicar el Evangelio. Increíblemente que lo que vemos en Mateo, en Lucas, también ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bueno, etcétera, ¿no? Que conocemos muy bien y podemos hablar después. Pero el Señor nos manda a creer en Él, porque estamos perdidos, ¿no? Entonces, cuando una persona está con nosotros, yo a veces le pregunto, fácil para ser práctico, si te morís hoy, como vos dijiste, ¿a dónde vas? ¿Y a dónde vas? ¿Estás preparado para la eternidad? ¿Vos sabés que hay vida después de la muerte? Entonces, el Señor, el mensaje del Evangelio es claro, es prepararnos para la eternidad. También es prepararnos para el presente porque nos manda a vivir una vida de integridad, etcétera, ¿no? Pero también, sin ningún lugar a duda, es un mensaje de perdón para que nosotros podamos ir al Padre, ¿no? La Biblia habla de que no podemos ir al Señor
y que la única forma de ir a Dios es a través de Cristo. Y esa forma es pidiéndole perdón por nuestros pecados, aceptando nuestra condición pecadora, como dice el texto, todos están lejos de la gloria de Dios, por algo que viene del pasado, del pecado que hay en el hombre. Entonces no merecemos ir al cielo. La única forma es a través de Cristo, ¿no? Si no, estamos perdidos. Podemos ser muy buenos, pero estamos perdidos. Acá yo vivo en la ciudad de Pando, no sé si alguna vez conociste la iglesia que había acá en Pando. No sé si te acordás de alguna de las personas, ahora hablamos un poquito de ellos, pero estamos tratando de reabrir con un grupito, con Víctor, con Carlos, con mi hijo, con mi familia, y bueno, y vamos de un lado para otro, estamos muy cerca de Barros Blancos, me imagino que conoces a Gabriel Elordoy, sí, sí. Y a toda la familia. Les mandamos saludos a ellos, ¿verdad? Y además, ahí es donde se bautizaron mis hijos. Y yo con Bernardo allá en La Espada, así como en el año 92, más o menos. Entonces siempre hablamos de tres pilares a esa pregunta de el arrepentimiento, ¿no? Primero, es decir, la cuestión es como dice, y esto es un don de Dios, es decir, porque por gracia soy salvo, no por obra, para que nadie se gloríe, por fe, y esto no es por ustedes, es un don de Dios. Ahí entramos dentro de un análisis un poquito más profundo, pero teniendo la fe, como vos decís, en creer, pero vamos a ver si compartís conmigo, no en el creer de sí, yo sé que creo que existe Dios, porque como dice Jacobo en la carta de Santiago, los demonios también creen y tiemblan. Así que ese creer tiene que estar acompañado, como tú dijiste, de ese algo más. Sí creemos en Dios, pero ese Dios nos manda, como tú dijiste, la primera pata es arrepentirnos, porque una persona, que es difícil que entienda eso, a veces, ahora después vamos a hablar de tu experiencia, obviamente, estamos hablando, habrás escuchado muchas veces que gente ha dicho, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Y todos cometemos errores, porque la propia Biblia dice que si decimos que no pecamos, lo hacemos a él mentiroso, porque realmente todos cometemos errores. Sí. El mejor de los cristianos hasta el mundano más grande ahí. Entonces necesitamos llegar al Padre a través de un único mediador que es Cristo. Por ejemplo, el arrepentimiento, siempre hablo, los judíos en el Yom Kippur, van a una pared, van a un muro de los lamentos, se revientan la cabeza en ese muro de los lamentos pidiéndole perdón a Dios y no ven que tienen una puerta tan hermosa como Cristo para entrar, que salgan de esa pared, por más que le pidan perdón a una pared, Dios no los va a escuchar, se lo dijo a Jeremías, se lo dijo a Ezequiel, por más que este pueblo ore por mí, yo no lo voy a escuchar. Y Cristo dijo, yo soy, como vos dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, creer, arrepentirse, entrar por la puerta de Cristo, tiene la tercera pata, pero en esencia la salvación está en la fe, en creer, por gracia, no es por obra. Pero la tercera pata, como tú dijiste, y como vos manifestaste en la conferencia acá, teoría y práctica. Teoría y práctica, porque la práctica demuestra lo que sos. Es decir, que es seguir la sana doctrina. Si yo me arrepiento, le digo a Cristo, me arrepiento por Cristo, pero voy a dar un ejemplo absurdo, ¿no? Soy un homicida, me arrepentí, le dije a Dios sí, pero salgo a la esquina y sigo matando y me transformo, pero entonces ahí lo estás demostrando, o soy violento con mujer, etc. Sí, tenemos que ver que la fe no es por obra, ese es un principio fundamental, pero la fe se ve a través de las obras, que es diferente. Entonces eso nos da un llamado de atención, porque tiene que haber fruto en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Eso sin duda. Ahora el proceso a veces puede ser largo para muchos para verse los frutos, ¿no? Depende en qué situación estamos, ¿no? Pero no estamos para juzgar los frutos ajenos, ¿verdad? Y no estamos para juzgar los frutos ajenos, estamos tú como misionero, tú como pastor cristiano, en una iglesia es dar crecimiento, y entre todos crecimos, ¿verdad?
Exactamente. Es un proceso. Hay muchas cosas ahí adentro para nosotros evaluar cuando uno se entrega a Cristo, pero creo que la persona tiene que entender que es pecadora. Y realmente al entender y sentirse pecadora, uno tiene que darse cuenta que la Biblia, nosotros tenemos que partir de esa base también. ¿Quién dice esto? Es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es verdad. Y la palabra del Señor que nosotros creemos que es la voz de Dios, es la que dice que nosotros necesitamos acercarnos a Dios, que estamos perdidos, porque estamos perdidos. Entonces la persona puede pensar que decir, no estoy, yo no me siento así, pero no es un tema de vos solamente decirlo, es lo que dice Dios, que es un poco diferente. Y Dios dice que estás perdido, ¿no? Hugo, sí. Te hago una pregunta. ¿Cómo le llevas, porque esta es la base, cómo le llevas a un indígena esto? Bueno, hay todo un proceso. Primeramente, creo que algo que hablé alguna vez también en la reunión, un indígena no piensa como nosotros, tiene una cosmovisión del mundo un poco diferente. Y depende del tipo de indígena, es como él piensa, ¿no? Entonces sería difícil hablar de todas las formas de pensamiento de un indígena, pero un indígena es muy inmediatista, él no aplica un ejemplo de la vida a otro ejemplo, a veces no se da cuenta de que esto lo puede aplicar al otro también, a algunos conceptos de la vida. Entonces, la vida para él es muy diferente. Entonces, lo más importante para que el indígena entienda el Evangelio es que tenga la palabra del Señor. Si él tiene la palabra del Señor traducida de la forma correcta para él entender, clara, él puede llegar a entender el mensaje del Evangelio. Si no, es muy difícil. Entonces, hay todo un trabajo, ¿no? Hay una forma de aprender el idioma, de enseñarle a leer y escribir, que es lo que se hace un objetivo en la misión, y después hay que traducir la Biblia y tratar de dejarla clara para que la persona entienda, ¿no? Nosotros recordemos que Jesús, que Dios deja la palabra del Señor para que nosotros la podamos entender. Sin duda que tenemos maestros para explicarnos la palabra del Señor. Entonces nuestro trabajo es dejar la palabra del Señor para los indígenas clara, para que ellos lo puedan entender. Si no, muy difícilmente puedan entender algunos conceptos. Hay algunos conceptos que Dios ya deja en la creación para ellos y tienen idea de un Dios, de alguna cosa, pero es muy diferente y no es claro, ¿no? Entonces ahí la palabra del Señor es fundamental. Como lo es para nosotros, ¿no? Sin duda. Ahí hablaste de tantos conceptos, tantas ideas, y yo reconozco enormemente el trabajo que están haciendo. Hablamos de traducción, hablamos de alcanzarles la palabra, texto, lenguaje, la intercultura, es decir, la multicultura, el sistema multicultural que existe, el entender eso, que eso es parte también de lo que hace la base que ustedes están, que tú sos uno de los principales allí, donde van hasta como 230 o 240 misioneros ahí, y después se van por toda la zona, por toda esa región, que ahora vamos a ir a ver el mapa. Entonces, es mucho. Cuando un misionero decide ir donde está ahí, tiene que saber el idioma, es decir, hay un intérprete, tú cuando vas a predicarle tiene que haber un intérprete, tú ya sabes ese idioma, tienen que aprender el idioma, son varios dialectos. Yo a veces no doy algunos nombres porque a veces podemos llegar a tener algunos problemas, pero lo que nosotros hacemos en el lugar donde estamos un tiempo aprendiendo Biblia, que es un instituto teológico, misma doctrina que la nuestra, exactamente la misma, es interdenominacional, pero es doctrina prácticamente, por decirlo así, de los hermanos. Y después tenemos un año y medio de lo que es un instituto transcultural. El instituto transcultural da muchas herramientas para que vos puedas aprender un idioma. Para que vos puedas aprender un idioma indígena, ¿no? Sobre todo, y también otro idioma, es una forma de aprender. Entonces, durante ese año y medio, vos tenés forma para poder llegar a una aldea y poder aprender un idioma. También lo que se enseña ahí, un poco evitar los errores del pasado para que no nos lleve tanto tiempo comenzar un trabajo. Y eso
para nosotros fue una gran bendición, es una gran bendición también, porque a veces no queremos estar en lugares así o mezclarnos, pero debemos entender de que si tenemos una herramienta que nos evita muchos años de trabajo, tenemos que agarrarla, tenemos que usarla. Y eso se aprende. Es muy importante, hay una historia de algunos misioneros donde no hicieron ese tiempo, ¿no? A ver, cuando nosotros vamos al pasado, no vamos a dar nombre, muchos misioneros antiguos, estoy hablando, aquellos impulsores, aquellos que comenzaron todo, no tenían estas herramientas. Eso es verdad, pero también les llevó mucho tiempo hacer la obra. Algunos pagaron muy caro, algunos cometieron muchos errores que si hubieran tenido algunas herramientas, que no son todas las herramientas, se hubieran evitado muchos problemas y mucho tiempo. Y la obra misionera lleva tiempo, y nosotros vivimos y nuestra vida es tiempo. Entonces el tiempo es muy importante para nosotros, por muchos motivos también, porque el tiempo es recurso que la gente ofrenda, es la iglesia que mantiene, es la iglesia que te sostiene, es tiempo, es sacrificio, es salud. Entonces, cuanto vos podés maximizar ese tiempo, es lo mejor. Eso es importante. Entonces, a veces lo que se hace en ese instituto es dar las herramientas para evitar que estar tanto tiempo y cometer errores que no son necesarios. Por eso había un misionero antiguo que decía a otro misionero amigo nuestro, mirá, le voy a poner un nombre de fantasía, ¿tá? Mirá, Marcos, lo que a mí me llevó 30 años, a vos te llevó 6, 7 años. Me hubiera gustado tener esa herramienta. Entonces, a veces lo que se brinda en el instituto es eso, ¿no? Estoy yendo a 2 temas, pero te dan las posibilidades y las herramientas para vos no tener esos grandes problemas de perder tanto tiempo en algunas cosas, sino ganar tiempo y poder entender un idioma, poder tener la forma de ir poco a poco aprendiendo el idioma y la cultura van juntas, porque no es solamente aprender un idioma, muchos de nosotros lo sabemos. Una persona que vive en Norteamérica piensa de una forma, una persona que vive en Europa piensa de otra, entonces es muy importante saber cómo piensan, porque de esa forma podemos llegar con el mensaje. Así mismo pasa en una tribu indígena, tenés que saber cómo piensan para vos llegar con el mensaje, porque a veces hay cosas que vos decís que no tienen sentido. No sé, pero por ejemplo, iba a decir, por ejemplo, para el censo de justicia para una persona que vive en Norteamérica es muy diferente para un latino, es muy diferente, ¿no? Por eso algunas cosas funcionan allá y en Latinoamérica no funcionan. Entonces a veces más por vergüenza que nos movemos que por justicia. Pero a veces, yo doy un ejemplo, hoy creo que lo dije alguna vez, para una persona indígena si vos le decís, mirá que si vos haces eso, si eso que vos pusiste ahí se va a caer y se va a romper, él te entiende eso, pero si vos vas al otro ejemplo, con otro tipo de objeto y le decís, mirá que si se cae y se rompe, él no lo entiende. Él no sabe aplicar el mismo ejemplo para la otra cosa, ¿no? Entonces es bien interesante cuando uno conversa con un indígena, que él habla, te sonríe, te dice así, cuando él te dice así no entendió nada, no entendió lo que... Entonces lleva todo un proceso. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, eso es lo que hace en el instituto, uno aprende a cómo él piensa, que le dan herramientas para cómo entender un idioma, cómo aprenderlo, para que en poco tiempo, por decir poco tiempo, más o menos, estamos hablando 4, 5 años, uno comienza ya a tener un dominio y a poder traducir tal vez algunas cosas. Entonces, mi esposa es la que sabe bien esos detalles que están en esa área. Entonces eso facilita mucho el trabajo, ¿no? Ahora, el misionero va para ahí, es decir, esas herramientas, cuando llegan a la base, que es en Manaos, y agarran esa región, podríamos ya ver un mapita. Hay algo interesante, que a veces nosotros estamos solamente pensando en herramientas técnicas, ¿no? Nosotros no podemos olvidar que hay muchos otros tipos de herramientas que no son técnicas que nosotros precisamos en la obra misionera. Nosotros precisamos saber que tenemos que dar cuenta a la iglesia local. No es una práctica común. Esas son otras herramientas que se enseñan. Nosotros tenemos que dar cuenta que nacemos y somos enviados de una iglesia local. Nosotros pertenecemos
a una iglesia local. Nosotros podemos trabajar en una organización, pero como misioneros nosotros no podemos olvidar quién nos envía. Por lo tanto, no podemos olvidar a quién le debemos dar cuenta. Nosotros nos tenemos que dar cuenta de que la iglesia local sostiene y ora por nosotros. Esos son nuestros enviadores, ¿no? Entonces nosotros tenemos que valorar la iglesia local. Esa es otra herramienta importante que uno aprende y valoriza aún más. Y no se cree llanero solitario de la vida, donde sale y cree que va a conquistar el mundo. El mundo lo tiene que conquistar el Señor con su evangelio. Y por lo tanto nosotros somos herramientas, nada más que eso. Herramientas que el Señor usa, y la iglesia fue la llamada para enviar personas para hacer la obra. Entonces, ese tipo de cosas también son muy enfatizadas, que puedo decir esto porque puede ser algo que muchas veces podemos escuchar. A veces pensamos que somos miembros de una organización. Sí lo somos porque es un brazo extendido de la iglesia, pero eso no quita que nosotros dependamos, que nosotros rindamos cuenta, que nosotros tengamos que rendir cuenta, que nosotros tengamos que volver a la iglesia, que los hermanos de la iglesia, líderes, etcétera, nos pregunten qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo. Todo eso está dentro de ese combo de cosas que también son enfatizadas, porque eso hace bien y porque eso es bíblico. Y partimos de esa base para hacer la obra misionera, ¿no? Si no, difícilmente en esta caminata, en esa caminada que vamos a tener, vamos a fracasar en un momento. Y eso se ve, hay muchos fracasos por ahí, porque no hemos entendido algunos conceptos bíblicos y no vivimos algunas cosas, y debemos comenzar a vivirlas, porque la obra misionera, para la obra misionera siempre fueron llamados personas preparadas, pero no preparadas solamente teológicamente, espiritualmente, maduro, gente que, como Pablo y Bernabé, que era llamado y sabía lo que tenía que hacer, sabía quién tenía que rendirle cuenta. Entonces hay muchos conceptos ahí que nosotros debemos aplicar, porque la obra del Señor, y no, por lo tanto debemos hacerlo de la forma del Señor, no de nuestra forma. Me haces acordar el concepto de iglesia, que es un cuerpo. Es decir, es como que si la mano decidiera, bueno, me voy para Brasil, y se desprende del cuerpo y se va solita. No, exacto. Aún la mano es parte de ese cuerpo. Es decir, y es lindo mantener el vínculo, porque no solo el tuyo de la conciencia y responsabilidad de rendir cuenta ante la iglesia en la cual te vio nacer, sino que también la iglesia, sabiendo que tiene un miembro que también necesita de ese cuerpo. Es decir, es una ida y vuelta. Una ida y vuelta. La otra vez hablando con Ken Russell, creo que fue, que hablaba del papá que creo que vino de Canadá. De Canadá se desprendieron totalmente, hubo vínculo, revinculación, hubo llamado. Esa vinculación fuera del país, ¿cómo se desarrolla? También se mantiene básicamente a nivel personal. Con nuestra iglesia siempre hay cartas, en aquella época eran cartas que venían y que mandábamos. Era más la carta, digamos, informativa que nosotros mandábamos. ¿Te sentías presionado, capaz, por esa lucha que estábamos hablando, no? O no sé. Claro, y uno sabe que la gente está orando. Y eso es un respaldo muy importante. Y después también tuvimos algunas visitas de hermanos de la iglesia allá, que vinieron al Uruguay, y eso era costoso para ellos, porque era el bolsillo de ellos, no era alguna misión que mandaba un representante, no, hermanos que se pagaban el pasaje para venir a visitar. Por acá a veces hay misioneros que en 30 años recibieron una sola visita de su iglesia, ¿no? Brasil tiene un contexto muy particular, ¿no? Cuando hablamos de un estado para otro es como ir de un país a otro, ¿verdad? Perdón, ¿Cómo? ¿De nuestra iglesia o de otra iglesia? No. Estoy hablando en Brasil, contexto Brasil, ¿entendés? No, de nuestra iglesia no. En realidad nosotros somos los primeros en Brasil de nuestra iglesia, así que, pero de una iglesia X, ¿no? Inclusive no es ni de nuestra denominación, que eso es bueno saberlo también. Pero eso es triste. Cuando la iglesia envía, el Señor coloca responsabilidad en la iglesia también. A veces parece que no, pero yo creo que muchas veces, también me tiro el agua con esto, pero
A veces cuando nosotros no queremos enviar un misionero o apoyar un misionero es porque le tenemos miedo a la responsabilidad o no queremos hacernos responsables de lo que el Señor en su soberanía decide. Y ese otro principio que hay que trabajar también, es muy liviano que yo lo hable tan rápido, porque tiene otros matices que también hay que hablar ahí, pero creo que muchas veces nosotros pensamos que es un tema de lo que yo pienso, pero debemos ir a lo que el Señor está queriendo. Y cuando el Señor llama, muchas veces en la Biblia es bien interesante poder ver esos principios, el Señor llama a personas, la iglesia apoya, la iglesia va, y nunca hay muchos cuestionamientos en todos los llamados que uno ve, tanto de la iglesia como de las personas, hay en algunos casos, pero cuando obedecen. Entonces es muy interesante ver que estaba alineado el misionero y la iglesia a escuchar la voz del Señor en su soberanía, ¿no? A través del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo llama, tenemos un llamado de atención muy grande, no solamente para la persona que llama, sino para la iglesia, ¿no? Y nosotros debemos prestar atención a eso, porque ha sido así llamó el Señor. ¿Qué puede cuestionar, y en todo su derecho, la iglesia al misionero? No, mira, vamos a partir de una base también. Cuando las cosas comienzan bien, no hay muchos cuestionamientos. Primera cosa. A veces, cuando las cosas comienzan mal, hay cuestionamientos, ¿está? Eso es un sentido, un brazo de ese asunto. Ahora sí, a veces lo que pasa, por lo menos lo que se ve acá en Brasil, ¿verdad? Voy a hablar acá de Brasil. La iglesia dice, ¿te va a ir allá? Y vas a dejar todo acá. Yo creo que es mejor que te quedes. A veces no es la iglesia, son algunos hermanos, dicen, no, porque yo pienso. Y yo creo que en ese yo pienso es peligroso, ¿no? Porque mi idea puede ser fantástica, pero lo que quiere el Señor puede ser otra cosa. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando decimos que es un pensamiento personal. Nosotros como líderes no estamos llamados a dar un pensamiento personal, sino dar un pensamiento bíblico y un consejo bíblico a la persona, ¿no? Entonces, a veces viene ese tipo de cuestionamientos, o también no hemos, el tema del sustento, se comienza, depende la cultura, en Uruguay es un poco diferente, el tema de la familia, más arraigado, ¿no? Vas a sacar tu chico, le vas a sacar la educación, y hay ese tipo de cuestionamientos, ¿no? O acá son útiles, pero si nosotros vamos a Pablo y Bernabé era útil donde estaba, en Hechos capítulo 13. Sin embargo, el Señor los llama. Si vamos al endemoniado gadareno, que yo he hablado de esto en Uruguay, el endemoniado gadareno quería irse con el Señor, pero el Señor le dijo, no, quédate acá a predicarte lo tuyo. Entonces, hay dos cosas bien claras, ¿no? Sí. Me acuerdo, ahora estaba buscando de Felipe, ¿no? En Hechos. Él estaba en toda una ciudad y se había convertido toda la ciudad y el Espíritu le dijo, andate al desierto. Y eso lo hablamos siempre con Carlos Acosta acá en Pando. Y el Espíritu le dijo, andate al desierto. No le vino a decirle, pero vas a dejar a tu congregación, los vas a dejar a todos los que compartiste solito acá. No, andate al desierto, yo me encargo, dice el Espíritu Santo. Porque no estamos olvidando que la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Es decir, si bien nos usa, es decir, nadie es indispensable para Dios. Entonces, se fue al desierto, habló con el etíope, y cuando el etíope entendió, ¡puf! El Espíritu lo sacó de al lado del etíope y lo mandó para otro lado, a Felipe. ¿No? En relación a lo que tú estabas diciendo, me estaba acordando de esto. Siempre hay que pensar de que el Señor llama personas preparadas, pero también el Señor prepara durante el llamado, durante el trabajo, ¿no? Eso es algo lógico, porque si el Señor no lo hiciera así, no hubiera llamado a Moisés, que se equivocó un montón de veces. Si no lo hubiera hecho así, muchos de ellos erraron, se equivocaron, tuvieron que aprender otras cosas. Pero hay cosas de conocimiento básicas que aquel que es llamado tiene que estar preparado, ¿no? Viendo también el llamado de Pablo y Bernabé, personas preparadas. El gran problema ahí muchas veces es que nosotros no queremos que las personas bien preparadas se vayan. No estamos dispuestos a soltar, pero es un tema del Señor, no nuestro. Ni que me acuerdo,
y ahora hablaste de Moisés, cuando Dios manda a Moisés a ir a buscar al pueblo de Israel, enseguida, no sé si te acuerdas del pasaje bíblico, enseguidita Dios quiere matar a Moisés, y Dios lo iba a matar, que le dio una enfermedad. ¿Y quién le zafó ahí el pellejo? La mujer, hablando de que entre todos y en el caminito, que le agarra un cuchillo y realiza la circuncisión al hijo, y le corta el prepucio al hijo, y la mujer le pone a los pies de Moisés, dice, ahí tenés, ahora somos el pozo de sangre, y ahí zafó, si no hubiera muerto. Entonces, en el caminar a veces también se aprende. Es bueno, obviamente, ir preparado, fundamentalmente con el mensaje del Evangelio, de la salvación, saber que la persona que va. Y otra de las cosas fundamentales que tú dijiste en el seminario acá, o que estuviste hablando acá en Uruguay, esto no es para vanagloria, por vanidad, para decir, mirá lo que yo hice, es bajarse del caballo como bajaron a Saulo, y hacer la obra del Señor. Siervos inútiles somos, dice Lucas capítulo 17. Y si estás preparado para enfrentar eso, y más, y todo lo que has vivido, bueno, ahí sí, con conocimiento, obviamente, uno no va a tirar verdura. Ahí está la base también. Ir a predicar un evangelio sin arrepentimiento, ir a predicar un evangelio sin doctrina, ir a predicar un evangelio sin Dios, ir a predicar para ganar un diezmo, que nosotros no somos diezmeros, obviamente, ¿verdad? Y para buscar pastolatría, vanidad, bueno, ahí es donde está el ojo clínico de la iglesia, cuando manda, y bueno, lo que ustedes ven. Voy a hacer un énfasis que es muy importante. La iglesia tiene que reconocer a quien envía. Eso es obvio, no estamos hablando de que a alguien se le ocurre algo, sintió algo y salió a la obra. Creo que hay cosas que son de orden porque también hemos tenido fracasos. Entonces hay que tener cuidado, obviamente. Pero hay que tener un equilibrio entre lo que es tener miedo, el miedo al fracaso, y obedecer al Señor, ¿no? Tenemos que ser bíblicos, y seguir al Señor y mirar al Señor. De ahí el llamado a un liderazgo y a miembro maduro, a una iglesia madura, para ir entendiendo lo que Dios está hablando para su pueblo, ¿no? Creo que en ese temor tenemos que caminar, porque la obra misionera no es cosa fácil, no es una aventura, no es algo para salir y bueno, me fui allá, qué bueno que soy, etcétera, ¿no? El precio puede ser muy alto y estamos hablando de la obra del Señor, no de nuestra obra, ¿no? Así que simplemente para terminar eso, que no quede colgado, esa insistencia de salir, de estar al que sale, porque creo que también está la seriedad, también Dios hace en su orden las cosas y las pone en su lugar, ¿no? Y llama a personas y arma todo como para que la iglesia apoye la persona. Pero tenemos el llamado a estar mirando al Señor y realmente entender, como decía Samuel Pérez Millo, muchas veces el Señor está en la montaña arriba y nosotros queremos entender la voluntad del Señor, pero nosotros estamos abajo. Entonces no podemos ver todo el plano, no podemos ver todo el valle. Quien lo ve es el Señor. Entonces nosotros tenemos que tratar de aproximarnos a esa visión para entender lo que Dios quiere y obedecer al Señor. Y ahí escuchar la voz del Espíritu y obedecer, ¿no? Por eso tú hablaste de la iglesia madura. Una iglesia madura en esencia es que se cuiden a su miembro, que cada miembro entienda, que crezca espiritualmente, que se amen, y amen a Dios respetando sus mandamientos. Y bueno, y ahí Dios guiará la obra para hacer crecimiento. Acampando, por ejemplo, crecer espiritualmente, uniéndonos de a poquito para que sea lo que Dios prepara en el futuro. Bueno. Hermano, y en todos lados es así, uno va impulsado por el Espíritu y también obviamente tratando de ser maduro, crecer y dejar que y obviamente que los hermanos tampoco tranquen. A veces puede ser que una persona, no estoy diciendo que venga, es decir, que los hermanos vean el Espíritu y lo hagan, ayuden a crecer, ¿verdad? Como que eso es importante también. Vamos a ver una imagen y tú nos vas indicando dónde estamos. Allá arriba, en Manaos, en el centro del Amazonas. Roraima, bueno, todo esto sería el sector oeste o noreste, sería, ¿no? Prácticamente la parte norte de Brasil, que es donde se concentran la mayor cantidad de tribus aisladas, ¿no? O semi-aisladas,
Cuando hablamos de ese principio, de ese concepto, estoy hablando de lo que dije hoy, de un lugar donde vos encontrás a un indígena que tiene muy poco contacto con la ciudad, si bien están saliendo mucho ahora, los lugares totalmente aislados donde no podemos llegar, está restringido por el gobierno eso, entonces la misión respeta eso, y hay otros lugares que no, o se llegó antes, entonces el evangelio está. Y bueno, y encontrás toda esa forma de vida, semidesnudos, muy precariamente, donde vos llegás solo por avioneta, aún existe esto acá en Brasil, solo por avioneta o por río, en algunos lugares solo por río, porque el río en un momento del año llegás por avioneta, en otro momento no, porque es seco, así que hay solo de lancha, que no es una lancha, es un bote, prácticamente para nosotros en Uruguay, donde llegás a las aldeas, ¿no? Entonces hay la mayor cantidad de tribus de ese tipo en esta parte, ¿no? Y nosotros, yo estoy responsable en esa parte, lo que era Amazonas, la parte de contabilidad o administración, Roraima, Acre y Rondônia, ¿no? 4 estados son básicamente, donde se concentran un número de misioneros, 200, no me acuerdo exacta la cifra, 236 misioneros en esa área, ¿no? Y bueno, y ahí por ahí hay bases, y bueno, lo que hacemos es ese soporte para las personas en esas diferentes bases, esas casitas que se ven por ahí, donde el misionero que está en la aldea sale, está unos días en ese lugar, se aprovisiona, resuelve su asunto médico, económico, etcétera, muchas cosas que tiene que trámite, y después vuelve a la aldea, ¿no? Así que básicamente ahí hay unas cuantas bases. La más cerca nuestra está a 1000 kilómetros, la otra está a 2 o 3 días de barco, más o menos, así que las distancias son bastantes. Y bueno, en ese mapita, ¿cuál es la que estaría a 9000 kilómetros? La que está... A 1000 kilómetros. A 1000 kilómetros es la que está en Roraima. Boa Vista, acá arriba. Esa. Wow. Nosotros estamos en Manaus, que es la grande. Boa Vista, que es la primera, que creo que vos ves hacia arriba. Sí, a ver, creo que sí. Esa está a 1000 kilómetros. Pero hay una por río que está a 2 o 3 días, que creo que es San Gabriel, por río. Básicamente eso. Por río, la más cerca son 2 días más o menos, 2 días y medio, y la otra por tierra, 1000 kilómetros. Te consulto. Sí. Ahí, ¿cómo vas a esas bases? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué son? ¿Iglesias? ¿Ahí en esas son iglesias? No, es como acá, hay una casa donde tiene habitación, tiene cuarto, donde el misionero se puede quedar, tiene cocina, baño, etcétera, todo lo que tiene una casa, lógicamente, como si fuera un hospedaje, ¿no? Y tiene un predio a veces también, generalmente, donde el misionero puede estar, y ahí él tiene su tiempo para descansar, dependiendo de la necesidad que él tenga, si es de descanso, si es de salud, para estar ahí, de ahí ir al hospital, hacer sus estudios médicos, resolver las cosas con el gobierno, trámites, etcétera. Y también, bueno, el tema del descanso es importante, recordando que cuando uno está en este tipo de lugares, hay lugares donde son 1 o 2 familias juntas, o 3 puede haber, pero a veces también están solos por mucho tiempo. Entonces, lo recomendable es cada 3 meses, 4, el misionero salir, porque esa soledad, como yo digo, a veces es una soledad abrumadora, porque vos tenés gente constantemente, sobre todo indígenas, en tu casa, todos los días, desde la mañana hasta la noche, pidiendo ayuda. No necesariamente, son indígenas de la aldea que vos estás. Entonces ellos llegan constantemente a pedir cosas, tienen muchas inquietudes, preguntas, algunos, depende del proceso que está la aldea, algunos ya están siendo enseñados el evangelio, entonces llegan para recibir estudios, entonces los estudios son largos, ¿no? De 1 hora, 2 horas, 3 horas, después tenés temas médicos para resolver con ellos, tenés temas por ejemplo, a mí me pasaba mucho que necesitaban arreglar el arma, porque no tenían para cazar, o que yo se la arreglara, y yo se la arreglaba porque ellos no sabían, por ejemplo, ¿no? Y cosas así, a veces los ayuda a ir a la Rosa, le dicen ellos, a la quinta de ellos, para aprender un poco cómo hacen, y también ayudarlos en algunas cosas. Entonces el indígena está constantemente intercambiando con vos, y bueno, y más si el evangelio depende, si ya llegó un poco, ellos están preguntando, están ansiosos, están inquietos con cosas, ¿no?
que eso es muy interesante. Entonces un desgaste muy grande. Es como que si vos no tuvieras privacidad desde las 6 de la mañana a las 7 de la noche todos los días. Cuando pasan muchos días, eso crea un impacto grande, porque no estamos hablando que sábado y domingo vos te tomás descanso y te vas y cerras tu casa. Estamos hablando que sábado y domingo también cuenta como esos días donde la gente está. Entonces el desgaste es grande, ¿no? Entonces ahí se recomienda cada 3 meses, 4, depende el matrimonio o la persona que esté, salir a la base, recuperarse, también congregarse. Recordemos que en algunos lugares hay iglesias indígenas, en otros no. Entonces, bueno, que la persona salga y bueno, comparta y pueda bueno, compartir lo que siente, lo que está viviendo, ¿no? ¿Cuánto periodo pasan en esas 9 bases cada misionero? Pasan 20 días máximo, a veces una semana o 2 solo, sino 20 días más o menos. Nunca pasa más de un mes, difícilmente. También hay misioneros que están un año sin salir, ¿no? Depende de la característica de la persona, demoran más, pero siempre sale, es aconsejable salir, es mejor evitar, prevenir que curar después, ¿no? Entonces siempre eso. Con respecto a lo indígena, ¿cuándo se les despierta esa curiosidad? ¿Lo hacen solo, lo hacen en conjunto con la familia? ¿Hay peleas dentro de la familia? ¿Tomó la decisión y no se de la familia? Todo depende de la etnia, pero generalmente vos sos el centro de atención. Yo no sé si hay una aldea indígena de este tipo, pero yo me acuerdo cuando yo llegué a una aldea X, ahí llegamos con la avioneta, paramos y todos alrededor nuestro a tocarme, a ver cómo yo era, les llamaba la atención la barba, porque ellos no tienen barba, por ejemplo, los lunares, que no se ven mucho por mi color de piel, pero tengo por ahí, y que la ropa, que el calzado, todo les llama la atención, todo lo que vos tenés, vos sos el centro de atención en muchos de esos lugares. Y en otro, ellos saben que también vos podés ser la persona para ayudarlo en otras cosas, ¿no? También hay que ver eso, lamentablemente eso pasa también, porque a veces son la única persona que llega de la ciudad y ellos no tienen contacto. Entonces a veces vos le podés proporcionar una linterna, una pila para la linterna, que sean para cazar, si no, no pueden cazar en la noche, y un jabón para bañarse, una pasta de dientes, un anzuelo que no tienen para pescar, porque no es que todo el mundo caza con una lanza. También hay cosas que nosotros a veces somos muy ingenuos, pensamos que un indígena no sabe nada, pero ellos son personas inteligentes, como nosotros, que también ven necesidades y ven cosas que ellos quieren tener como nosotros. Entonces quieren pescar con algo más fácil, quieren facilitar la vida, quieren tener una hamaca paraguaya, que nosotros llamamos red en portugués, que para ellos es la forma donde ellos, como duermen, precisan de esas cosas, a veces sos vos el que les podés ayudar con eso. Chinela, muchos andan descalzos, a veces nosotros hemos andado descalzos, si bien no vivimos en la selva, pero cuando visitamos, y a veces pisan chinelas también, entonces le podés proveer algunas chinelas que son muy importantes para ellos, como dije, la pasta de diente, que anhelan tener una pasta de diente, un jabón para ir a bañarse. ¿Peligros para el misionero? ¿Hay? De parte No, del indígena, no, el indígena generalmente no tenés problema con el indígena cuando vos vas. Hay dos cosas que nosotros tenemos que saber. Hay lugares donde uno puede entrar y el indígena está deseando que vaya y quiere que vaya. Hay lugares que no. Pero aún así, en esos lugares donde, más que nada porque hay un tema político, me parece, no voy a entrar mucho en esos detalles, pero igual así él te respeta y no te va a causar un problema, ¿no? Difícilmente te cause un problema. Ahora, tenés otro tipo de cuidado que vos tenés que tener cuando tenés hijos, por ejemplo. Recordemos que es un mundo muy promiscuo, entonces, demasiado promiscuo. Entonces hay cuidados que vos tenés que tener, pensando en chicas, en no andar sola, en algunas horas, hay que tener esos cuidados, ¿no? Porque ahí está el evangelio. Y ahí está el trabajo. Se le enseñó, en primer lugar, como vimos, cómo le sacamos la deidad que tenía. Tú mencionabas que ellos tenían miedo de salir de noche porque había un dios que los liquidaba. Entonces, ¿cómo le sacás
a ese ídolo y le pones el verdadero Dios, y después la cultura, eso que tú me estás mencionando, es decir, lo promiscuo, capaz que hay mucha violencia sexual infantil, o una que para ellos capaz que está medio normatizado, y que ahora Cristo le dice, acá aparece la moral, acá aparece lo correcto que manda Dios. Ahí hay un choque. ¿Cómo lo notas? Muchas veces hay. Hay un choque en aquel que se entrega a Cristo y ya tiene 2 o 3 mujeres, por ejemplo, porque es la común de la cultura. O cuando él aún no tiene 2 o 3 mujeres y la aldea quiere, o la familia quiere que él tenga 2 o 3 mujeres. Es muy fuerte para él, pero él lucha con eso, parte del cambio de vida, ¿no? Hay otras cosas que no las podés cambiar porque, bueno, un ejemplo, ya hay hijos de por medio, hay muchas cosas, entonces es difícil hablar de eso, pero no se puede cambiar tan fácilmente, pero muchos principios sí, y uno apunta al cambio del corazón, ¿no? Y el corazón, mediante el Espíritu Santo, el Señor va revelando cosas también, le va enseñando a través de su palabra, y él va aprendiendo cosas. Pero también tenemos que ser un poco... Sí, tenemos que ser un poco maduros al pensar ahí, porque muchas cosas culturales que son difíciles que para nosotros están mal, pero para ellos no, y tal vez son simplemente cosas culturales hasta nuestras. No estoy hablando del caso de tener varias mujeres, ¿no? En otro tipo de cosas simples. Entonces, eso es otro asunto, ese es otro asunto. Pero, ¿cómo? La imagen, el adorar imágenes. Sí, eso es común, pero eso se cambia. Eso es fácil de cambiar, por decir fácil. Vamos a la realidad. Hay muchas personas en nuestro país que están toda una vida y aún son idólatras, no solamente una imagen, sino a cosas X de la vida. Entonces, una idolatría al fin. Entonces, a veces tenés que poner un énfasis en cosas más, no sé si decir importante, porque no puedo disminuir algunas cosas que creo que son claras, pero a veces vos tenés que ponerle el énfasis en el Evangelio, en la palabra del Señor, y que Él va a ir cambiando las cosas, ¿no? Y ahí se van produciendo los cambios, se van viendo. Es increíble ver gente, cuando llega a conocer el Evangelio, cómo cambia muchísimas cosas, pero no le vas a pedir que deje el tamboril, no le vas a pedir que deje el arco y la flecha, no le vas a pedir que deje de ser tan inmediatista, es así. Hay cosas que se cambian y otras que no son relevantes, son culturales, ya está. ¿Entienden el concepto de que alguien murió y le dio vida eterna? ¿Entienden eso? A veces sí, a veces no, depende por eso. Mirá. Sí. No es fácil. Ha pasado, por ejemplo, que, a ver si me acuerdo de algún ejemplo, pero ese principio ahí tenés que conocer muy bien la cultura, ¿no? Para ver eso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay tribus indígenas, pasó en un caso donde traicionar a alguien, como hizo Judas, es bueno, no es pecado, está bien. Entonces es difícil de explicar algunos conceptos, ¿entendés? Entonces hay que tener cuidado, hay que conocer bien para ver cómo explicar los principios. A veces no es de nuestra forma como lo explicamos. Nosotros hemos acostumbrado a una forma de explicar el Evangelio en Latinoamérica, Uruguay, en diferentes países, pero a veces para él la forma que nosotros tenemos de explicarlo no le llega. Entonces vos tenés que encontrar la forma, ¿no? La llave, como se dice, ¿no? ¿Notás gran diferencia de África me imagino que sí, pero o es lo mismo? ¿Ir a un campo como África o ir a un campo como acá en Managua? No, hay diferencias, sí. A ver, hay diferencias. También hay lugares de África que son muy parecidos acá, pero solo estoy hablando de contextos indígenas aislados, pero hay diferencias, sí. Hay diferencias, ¿no? En África, no sé cómo explicarlo ahí, pero vos encontrás tribus aisladas en África, en Asia sobre todo, muchísimas, que aún hoy se trabaja bastante en esa área. Pero a veces en África lo que pasa es que
no encontrás, viven muy, no sé si decir rudimentariamente, pero viven de una forma diferente a la nuestra y tienen hambre del Evangelio, ¿no? Pues son muchos. Y ahí vos llegás y si bien no andan con un arco y una flecha, tienen todas las cosas a su alcance, tanto el auto como lo que sea, pero el Evangelio no lo han entendido muy bien, está todo mezclado, ¿no? Entonces, hay cosas diferentes, obviamente la raza, el color es diferente, eso es otra cosa. Es muy interesante eso, ver el medio indígena, porque a veces cuando ven a alguien de África o color moreno, a ellos no les gusta mucho. Entonces son diferentes por el color, sí, en algunos lugares, ¿no? Entonces, hay que entrar a una explicación ahí, pero hay diferencias, sí, hay diferencias. Ahora, en lo que es comida, en lo que es costumbre, en algunas cosas es muy parecido, en algunas cosas, no en todas, ¿tá? Pero en algunas cosas es parecido el hecho de que cuando vos llegás tenés que adaptarte a una forma muy diferente de comer, de tener cosas. Si vos querés tener algunas cosas propias, tenés que pagar para eso bastante, no es fácil. Entonces, tenemos que recordar que también tenemos más influencia de Portugal o Brasil, brasilera, que en el caso nuestro uruguaya, que queremos comer carne casi todos los días, o tener la carne por ahí. Eso, tenemos que acostumbrar a otra cosa, y hay que vivir más de la caza y la pesca, y carne que se caza ahí, entonces es un poco diferente, ¿no? Hablando de África, lo de Nigeria, la matanza de tantos cristianos por medio de los que hablamos de hoy, de los musulmanes, ¿no? Es una lucha bravísima y se puede recrudecer y se va a recrudecer según las propias palabras de la Biblia. Hay que tener paciencia, fortaleza, esfuérzate y sé valiente, le dijeron a Josué. Y así a cada uno de los como tú y toda tu familia, digo, tienen que ser y batallar todos los días. Es trabajo necesario, las personas que están ahí, las iglesias locales tienen que ayudar, impulsar, hacer crecer maduramente, dejar que el Espíritu fluya, ir por Cristo, ser embajadores, reconciliados con el mundo, es lo que nos pide, y bueno, y esa choque de culturas que a veces de uno con las demás, bueno, ir amoldeándose, y bueno, y eso es lo que hacen ahí en donde estás tú. Esta es la base, ¿verdad? Sí, esa es la base. Base Manaos. Base Manaos. Ahí, como ves, hay un hospedaje grande, y bueno, y ahí también hay una sala donde hay una foto indígena ahí atrás, y ahí oramos todos los días por las diferentes necesidades del campo, de misioneros que mandan sus mensajes y motivos de oración. Todos los días tenemos media hora para orar, todo el grupo, que más o menos somos 14 ahí en la base, y oramos por las diferentes necesidades. Y bueno, como dije, ahí está el hospedaje, bueno, hay varios lugares para donde los misioneros se quedan, generalmente en enero, que vienen muchos, salen en su gran mayoría, tenemos un encuentro, ahí está lleno ese lugar, así que bueno, es lindo ver unos cuantos hermanos. Esto es lo que hace el sector de ustedes, que es muy importante. Sí. Y está... Ahí trabaja el área que está Natalia, mi esposa, más que nada, que es la parte de consultoría. Hay una foto de visitando en una aldea. A veces nosotros no colocamos muchas fotos indígenas, que no es permitido en algunos lugares, nos puede dar algún problema. Bueno, por ahí está, creo que está permitido eso. Pero bueno, ahí están los diferentes departamentos. La base donde nosotros estamos, mi parte es administrativa o contable, pero también uno ayuda en otras áreas, ¿no? La parte administrativa no solo se refiere a un número que me encierro y lo sé sumar o restar, sino es dar cuenta y administrarlo para cómo se gasta el dinero en los diferentes departamentos, en las diferentes bases también, darle cuenta al consejo y el consejo me da cuenta a mí también, y mutuamente nos controlamos para ver cómo va la cosa. Ahí tenés un departamento de servicios externos, que se hacen todas las cosas afuera, compras, hay un hermano que hace todas las compras, manda lo que precisa el misionero en la aldea, lo embarca, recordando que de acá se embarcan las cosas y se mandan, no es tan fácil como en Uruguay, siendo tan chico, pero dimensionando lo que es la distancia y eso, bueno, se embarca un día, se lleva todo con el lindo calor que hace por acá, con el clima, con la lluvia, no importa, se sale, se hace el trabajo y los misioneros son abastecidos, ¿no? En el hospedaje, en la parte de mantenimiento, que hay alguien manteniendo todo ese lugar. En la parte de tecnología, nosotros usamos tecnología bastante, de internet, computadora, hay alguien que está dándole soporte a las personas para arreglando las computadoras de los misioneros, si precisan algo con tecnología, él está para eso,
que es bastante el trabajo que le hacen. Hay un departamento extranjero de gente que llega, le dan un auxilio también, un soporte para diferentes cosas, ¿no? Hay trámites, hay muchas cosas ahí para hacer, adaptación, orientación, protección de menores, que es sobre todo por la escuela, y también hablando de menores de los diferentes misioneros, hay un departamento, más que departamento en ese caso son personas, ¿no? Cuidando de esa área, que más en los tiempos que vivimos es muy importante. Hay un departamento de seguridad, hay lugares complicados donde hay que tener cuidado, también donde el gobierno restringe, entonces uno no puede estar ahí, pero también hay lugares donde vos salís al río, no es que salís y no te va a pasar nada, los ríos son peligrosos, la avioneta también, la distancia, hay gente que sale a través de la selva por 1 o 2 días, 3, 4, una semana caminando, hay que saber qué está haciendo, dónde está, etcétera, ¿no? Después el departamento de salud también, que hay una hermana doctora que nos da un soporte en la parte de salud, más con lo que es enfermedades tropicales. Hay un consejo que son 5 o 6 personas que están como de líderes para lo que es el campo, resolviendo diferentes asuntos, ¿no? Porque no todo puede pasar por todos los misioneros, entonces ahí hay un consejo que va tomando diferentes decisiones cuando llegan para ellos las diferentes necesidades, ¿no? Y el departamento de consultoría, donde está mi esposa, Natalia, y ahí ella, bueno, está la parte de adquisición de cultura y lengua, o idioma, que sería, que hemos hablado de esto, ya muchos conocerán ese término, y bueno, la idea, lo que ella hace es visitar la aldea, evaluar el misionero, en qué nivel está, darle las herramientas, también cuando está acá en la base, el misionero la llama, la orienta, puede ver cosas, puede hacer todo un tema también de mirar lo que el misionero está imprimiendo, para ver si no hay errores de diagramación, de escritura, etcétera, ¿no? Entonces, también hay un departamento de alfabetización, de una persona que es la que hace la parte de análisis en discurso, son términos un poco que nosotros algunos conocen, otros no. Otra persona o consultor como Natalia, que está en la parte de traducción, para ver cómo se están yendo las traducciones, y plantación de iglesia también hay otra persona que dirige toda esa área. Entonces los misioneros van teniendo son asesorados, son apoyados en esa área, son direccionados cuando ellos están precisando algunas cosas y son evaluados también, ¿no? Un principio interesante es ese, yo lo recalco mucho, disculpa que sea tan reiterativo, pero ser evaluado es muy importante y dejarse evaluar en las diferentes áreas. De eso depende el crecimiento. Habría que agregar ahí también el área espiritual y el área de cómo nos estamos relacionando entre equipos y entre personas. Es bueno ser evaluado, ¿no? Hace bien y permite que no perdamos el tiempo en muchas cosas. Eso es muy bueno, ¿no? Y también da humildad, porque si uno hace y no recibe educación, digo, a lo último terminas creyéndote que sos... Sí. No, hay que perder también. A veces es muy difícil darse cuenta que uno se está equivocando, ¿no? Entonces precisamos de otra persona, y no estoy hablando en el área de actitudes, sino también en el área técnica, ¿no? Entonces precisamos de otra persona que desde otra óptica lo mire y diga, no, mira, te está pasando esto y esto, ¿no? Es importante. Ya también me acuerdo que en la conferencia estuvieron hablando de la parte de traducción y hablaron, acá está tu oficina, la responsable del departamento del sector oeste, ¿verdad? Que es donde estamos, y acá tu señora, el departamento de consultoría del sector oeste, también, ¿no? Sí, exactamente. Acá es parte del equipo trabajando. Sí, ahí hay misioneros que llegaron, bueno, fue muy lindo, ahí hicieron estuvieron haciendo un tema de capacitación y seminario, pero también las cartillas para alfabetizar. Fue muy interesante, fue la primera vez que se juntaban para eso. Yo no menciono algunos nombres de aldeas porque no es bueno, es mejor cuidar eso, pero de diferentes aldeas, entonces es muy lindo porque son los primeros pasos, porque vos sabés que después van a poder entender la Biblia, ¿no? Y van a poder leerla. Entonces es una herramienta muy importante, ¿no? Hay una historia que tú contaste de una hermana, del trabajo silencioso, que hoy estuvimos hablando, que tenía cáncer. Sí. Bueno, esa hermana, no voy a dar el nombre también, pero lo lindo de esta hermana fue que por muchos años hizo traducción en una aldea, que hace 3 años entregamos un Nuevo Testamento, y bueno, ella después se fue para su país, pero ella tenía cáncer, y bueno, la meta de ella era traducir, era la única que había aprendido bien el idioma y la cultura, entonces
desde su país quería seguir haciendo la traducción, pero el cáncer en un momento fue muy difícil para ella continuar, aún así continuó, y 2 o 3 días antes de fallecer ella terminó la traducción. Ella no vio la traducción de la Biblia, pero no era el objetivo de escribir su nombre. Cuando se tuvo la entrega, que fue algo muy, muy emotivo, ¿no? No fue mencionado mucho su nombre, ¿no? Y su familia pidió que no fuera, porque eso era el objetivo de ella, ¿no? Que realmente el Señor se llevara la gloria y las personas tuvieran el mensaje. Porque como yo siempre digo muchas veces en mi mensaje, el mensaje que nosotros llevamos no se trata de nosotros, se trata del Señor, ¿no? Y nosotros vivimos para dar y mostrar su gloria. Entonces, para ella era eso, era mostrar lo que Él puede hacer y llegar con el mensaje. Y eso nos enseña mucho, porque cuando nosotros nos olvidamos de nosotros, nos damos cuenta que el Señor es Él el Señor, es Él el Rey. Y nos da humildad, nos baja a un plano al que debemos estar reconociendo y mirando, y Él se lleva la gloria. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar, que Él se lleve la gloria, que Él se lleve la honra, porque para eso estamos. Tenemos que entender este principio, ¿no? Y sería mucho más fácil muchas cosas también en la iglesia cuando nosotros intentemos esas cosas. ¿Quién se debe llevar la gloria? ¿Para quién estamos trabajando, no? Hugo, con respecto a los indígenas, hay un momento que no le soltás la mano. Uno le predica y tú ya te sentís confiado, acá se predicó y acá se creyó. Ahora esta persona es cristiana. Y ves a veces el fruto de que esa persona que tú le predicaste siendo indígena va y predica a otros indígenas. Se está dando una idea, no es siempre así, recordando que la experiencia que uno tiene es de visita. Nosotros no vivimos en la aldea, pero bueno, visitamos sí bastante, hemos estado un tiempo, 2 o 3 meses a veces, un mes, como familia, y conocemos también porque estamos en contacto directo todo el tiempo con los misioneros, ¿no? Y sabemos cómo es, pero también en ese tiempo donde estuvimos, a veces como te digo, tenés que después hacer algún sondeo para ver si entendió. Pero también, siendo la pregunta, hay lugares donde los misioneros llegaron, predicaron, hablaron, y ellos están predicando en otras aldeas. Hay lugares ya acá que se está pasando eso, ¿no? No es en todo, pero está pasando. Donde los indígenas ya, bueno, hay hermanos misioneros, son indígenas acá en la misión, donde ellos ya fueron enviados a otro lugar. Bien interesante eso, ¿no? Eso pasa también. Pasan de todo tipo de cosas, pero eso pasa. Acá tenemos una imagen también de lo que habíamos hablado de las traducciones, que se basa, por lo que había escuchado, es el Nuevo Testamento y de a poco se va mechando el Antiguo Testamento. Sí. Ahí se van colocando libros, diferentes tipos de libros. Ahí está una traducción que fue la que se hizo, que se entregó, que hizo esta hermana, con ayuda de otros también, y otros libros que ayudan a ir entendiendo algunos principios, ¿no? A veces una enseñanza cronológica, cuando no tenés la Biblia completa, para que ellos puedan ir entendiendo el mensaje general, ¿no? de la Biblia, ¿no? ¿Es un idioma, es un dialecto solo o son varios? Varios. De todas las etnias que tenés acá, a veces una etnia lleva un mismo tronco lingüístico, pero hay muchas que no, entonces es muy diferente. Entonces, por eso es que hay tantos misioneros, porque muchas aldeas hablan diferente. Hablando de hablar diferente, acá dentro de estos símbolos que son los que ayudan y colaboran con la misión y la base, ECOAR es como si fuera una habilidad. ¿Puede ser? Sí. Hay muchos lugares, bueno, hay muchas cosas ahí que ustedes ven, que conocen, y nosotros tenemos ese contacto directo con cada uno, sobre todo las partes de traducción, también de organizaciones de vuelos, ¿no? Como dice ahí, Misión del Cielo, Alas de Socorro, pero con las otras organizaciones que tienen traducciones también, porque la misión ofrece las traducciones que tiene y las coloca ahí también, ¿no? Y a veces les ayudamos también en algunas cosas que no están muy claras para que queden mejor, ¿no? ¿Y qué es la escuela PQQ? Eso es pura quecuara.
Pura que cuara, que significa como morada, ¿no? Pura. Viene un idioma indígena ahí, que es morada en ese lugar. Por eso es escuela Pura que cuara. Es de un barrio de aquí de Manaus, pero está más lejos. Es una escuela donde están los hijos de misioneros, que aquellos que están más distantes, y hay otros que no. Y bueno, ahí está la foto de mi hija Julieta, que estuvo haciendo un voluntariado. De hecho, se puede hacer un voluntariado para aquellos que quieren venir y ayudar ahí por 6 meses, 2 meses, 1 año. Es una experiencia muy interesante, muy enriquecedora para poder trabajar en equipo. Estás en la selva, estás en un contacto directo con los alumnos, les ayudas, también trabajás con tus colegas y eso da una enseñanza muy linda. Ahí, bueno, Julieta estaba desde lavando la ropa a todos los chicos hasta siendo profesora de matemáticas. Las 2 cosas que hacía era esa, matemáticas y lavaba la ropa, así que es multiuso ahí. Pero es una experiencia muy linda, que a veces uno no habla mucho de eso, donde aquellos que tienen interés de ver, de estar un tiempo, no toda su vida, pueden colaborar en la escuela también, por medio de una carta y, bueno, a veces con medio de un contacto, poder estar en tiempo ayudando en ese lugar. Tiene un costo, obviamente, pero es una experiencia bien interesante. Hay algunas actividades que ellos hacen todos los días, ir a nadar ahí en el río Amazonas, salir de barco, estudios, juegos, bueno, hay un montón de actividades que se realizan, evangelismo, a veces se va a otras comunidades, desde ahí, por el río Amazonas, a predicar a riberiños y hacen estudios bíblicos los domingos, que también es bien lindo, ¿no? Todo un paquete, diría yo, de experiencias muy interesantes para aquellos jóvenes y no tan jóvenes que quieran estar en ese tipo, quieran tener ese tipo de experiencia transcultural, ¿no? Natalia mencionaba cuando estuvo en Manga que de esa lanchita era de que se iban de Manaus para ese lugar, y que son como 4 horas de viaje en esa lanchita para llegar ahí, ¿puede ser? No, esa no. Esa lancha que no es una lancha, ese es el barco de la escuela, en realidad. Eso, de ahí salen a veces todos, porque son unos cuantos, más la familia, pero las lanchitas de 4 horas o 6 que ella estuvo, es como la que ves en la izquierda, allá arriba, capaz que te referías a esa, o algo así, donde vos pasás a veces 4 horas, 5, ahí está el mejor, sí, 4, 5, 6 horas, es así, o 7 horas, sentado ahí, no es muy cómodo, al sol, y llegás a diferentes comunidades, ¿no? Eso cuando ella visitó una aldea, una conferencia indígena fue eso. Bien, y acá la gente que trabaja en la base, es decir, quien mantiene. Sí, esa foto es antigua, hace mucho que la sacamos cuando fuimos a hacer un mantenimiento. A veces hacemos algunos proyectos cada 2 años por ahí y visitamos alguna aldea o base para ayudar. Entonces ahí vinieron algunos hermanos de Uruguay, ven algunas caras conocidas, a ayudarnos al mantenimiento y parece que otros lo pueden hacer, ese trabajo, pero a veces el misionero no tiene tiempo de eso. Él está en la aldea y quiere llegar a la base y tener una comodidad, ¿no? Entonces entendimos que era bueno proporcionarle eso, ayudar, para que él no tenga que venir a reparar el techo de la base, ni las camas, ni nada, sin hacerlo. Sí. El gobierno, ¿cómo es el relacionamiento con la base, con la actividad que se está desarrollando? Es un tema difícil, pero uno trata siempre de tener una buena relación con el gobierno, ¿no? Creo que la misión respeta eso, pero a veces dependiendo del gobierno, es dependiendo de las leyes que cambian y las formas que vos puedas llegar a diferentes lugares, ¿no? Entonces a veces hay más restricción para llegar, a veces no. Entonces se trata de ir con el gobierno, porque es el gobierno que te da la autorización para entrar a las aldeas. Sí, y otra pata vendría a ser, se habla mucho, no sé si es mito o no es mito, el tema de la deforestación ilegal o el tema de lo ilegal en materia de narcotráfico, marihuana, cocaína, no sé, a veces si eso está ahí medio metido, ¿no? Si interfiere, no interfiere. Siempre hay peligros de ese tipo, como te digo, voy a entrar en un tema medio bien complicado, pero siempre hay peligro de esas cosas, de narcotráfico y, bueno, deforestación, todo eso existe, siempre existió, ¿no? No es de ahora,
Pero bueno, a veces también es la excusa perfecta para no dejar entrar un misionero, muchas veces. También pasa eso, ¿no? Se busca eso para, como excusa para no dejar el misionero. Y a veces no es tan así. Así que, pero bueno, igual la misión trata de tener una buena relación porque si no, no tendría, y respetar las normas, no podría entrar en muchos lugares, ¿no? Muy bien, Hugo. Siempre me gusta hacer un ping-pong con los hermanos que ya hacemos la charla, lo hemos hecho con Ken, lo hemos hecho con Alejandro, Huerta, con muchos hermanos que hemos hecho. Y bueno, te invito a participar en este ping-pong de preguntas. Es decir, pero primero una reflexión, un consejo para los cristianos que están acá en Uruguay y que nos están viendo en general. ¿Qué consejo nos das como hermanos dentro del camino que estamos desarrollando? Bueno, creo que yo lo he dicho últimamente, vivimos tiempos bien diferentes, el mundo está cambiando, ha cambiado mucho y muchas iglesias han crecido, otras no tanto, y tenemos muchos desafíos aún, ¿no? La iglesia debe estar cerca, pensando, guiada por el Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor también, sin duda ninguna, mirando cómo continuar haciendo la obra y hacer la obra, ¿no? A veces pensamos mucho en las limitaciones, creo que tenemos que confiar más y dejar que Dios haga y entender lo que Dios está queriendo para su pueblo y para su obra, ¿no? Tenemos muchos desafíos. Necesitamos seguir preparándonos, necesitamos seguir madurando, necesitamos mirar al Señor, ser humildes, aprender a trabajar en equipo, aprender a respetar al otro y llegar a un acuerdo y mirar al Señor y hacer su obra. Tenemos mucho para hacer aún. No podemos descuidarnos en que el mundo materialista ha crecido también y la iglesia también entra en eso. Tenemos mucho para dar al Señor, aún, y gracias a Dios que tenemos. Y entonces el desafío para cada uno de los hermanos es siempre poder mirar al Señor, entender lo que Él está haciendo. Y en un principio también no somos los únicos que estamos trabajando y necesitamos realmente mirar al que está a nuestro lado, entender lo que Dios está haciendo y hacer su obra, ¿no? Tenemos que seguir haciendo discípulos en el mundo. Tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Entonces, Uruguay, por ejemplo, donde uno pertenece, es un país maravilloso, donde muchas cosas han mejorado, pero eso crea también responsabilidad y desafío para con el Señor. Entonces, creo que cada uno debe mirar y ver que el ministerio se amplió, se agrandó, tenemos más cosas para hacer, porque somos más, porque, no sé si decirlo así, pero creo que sí, sabemos más, muchas personas metidas en diferentes áreas, por lo tanto hay que continuar y avanzar. Hay que avanzar porque hay que llegar con la palabra del Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer un ping-pong y con respuestas más o menos cortas y vamos llevando 2 o 3 preguntas. ¿Te parece? ¿Qué diferencia hay entre un evangelista, un maestro y un pastor? El evangelista tiene el don, sin duda ninguna. Me dijiste, el pastor tiene un conjunto de dones, maestro, y el maestro tiene un don de enseñanza indiscutible. ¿Es lo mismo el pastor que el maestro? No, lo que difiere a un maestro es que realmente él tiene un don de enseñanza clarísimo, ¿no? Tal vez el pastor lo tenga sin duda, pero tiene otros dones también como pastorear, ¿no? ¿Puede haber perdón sin arrepentimiento en una prédica evangélica? Es decir, ¿se puede predicar el evangelio sin mencionar el arrepentimiento? No, está dentro. El mensaje del evangelio es un llamado de arrepentimiento también, ¿no? Vamos a olvidar de un principio. Y va de la mano. La metanoia, que es el arrepentimiento, necesita demostrarse. Sí, sin duda, son los frutos, ¿no? Los ancianos dentro de una iglesia, ¿qué rol cumplen? Los ancianos
son aquellos que enseñan, pastorean y dirigen la iglesia, ¿no? Creo que es claro, son aquellos que tienen clara la doctrina y hacen que realmente se pueda seguir eso, ¿no? Y pastorean también, ¿no? Recordemos ese término ahí. ¿Se puede adulterar la sana doctrina? Se puede, sin duda. A veces tenemos aquellos textos de no agregar, ni quitar, ni disminuir a la palabra del Señor. Por lo tanto, es un peligro que corremos cuando no interpretamos o cuando queremos colocar cosas que no están en la Escritura, ¿no? Ahí está. Así que, capaz que me expresé mal en la pregunta. ¿Está permitido modificar la sana doctrina? Esa sería la pregunta. No está permitido. No está. No, porque si no, no tenemos el mensaje sano y claro para las personas. Hablando de sana doctrina y escritura. ¿La escritura pasó de moda? Hay parte de la doctrina que no es para estos tiempos, sino que era para tiempos antiguos cuando se escribió. Cuando nosotros hablamos de doctrina, hablamos de toda la Biblia. Entonces hay cosas que se escribieron en un tiempo, en un contexto X. Ahora, si nosotros estamos refiriéndonos a la doctrina como algunos principios que no se cambian, es otra cosa. Esos no se cambian y siguen actuales como desde siempre. Acá hay un tema medio complicado, pero te hago un pequeño resumen. En el canal estamos llevando adelante ese foco. ¿Qué es la sana doctrina? Porque eso es una pregunta muy interesante. Y nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia nos dice que tenemos que cimentarnos en la enseñanza de los profetas y de los apóstoles, teniendo como piedra angular Cristo, el fundamento, el Cristo, ¿no? Es el fundamento, donde, o por las palabras de los apóstoles cuando están vivos, o por sus escritos. Una vez muertos los apóstoles, acá podía haber venido una de las preguntas, ¿cuántos apóstoles existen, no? Hay 2000 apóstoles. ¿Cuántos apóstoles hay? 12. No hay más. Es decir, si yo me autoproclamo apóstol, le digo, mira, ahora voy a agregar esto. Bueno, ahí es donde nosotros la doctrina es las enseñanzas de Cristo a través de los apóstoles o los profetas, ya que los profetas siempre apuntan a Cristo. Fuera de esa zona de organización personal y eclesiástica podemos salir o no, y esas órdenes del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento, obviamente, del Nuevo Testamento, es decir, ¿han quedado en desuso por el tiempo o se tienen que respetar? Sí, hay denominaciones que sí, hay de todo en la viña del Señor, entonces hay gente que lo ha dejado, no sé si vas a ese punto, entonces pasa, ¿no? Ahora, no estoy recordando... ¿Debería pasar? No, debería no, pero pasa. Pero pasa. Por ejemplo, el velo de la mujer, un tema interesante. Es un tema para entender muy bien, como también lo del calvinismo. Entonces, son dos temas que mucho se habla, pero que a veces nos separa. Me parece que deberíamos evaluar cuál es el efecto que están causando en nosotros para saber cómo continuamos con esa práctica, tanto como velo como la otra creencia también, que muchas veces defendemos más eso que la propia unidad o la comunión con los hermanos. Peligroso, pero no sé. Sí, no, lo del calvinismo y el arminiano, por ejemplo, ¿no? Eso es una pregunta muy, muy complicada. Es decir, Paul Schulz me decía, y le mando un saludo a Paul en Rocha, que en la Biblia el tema de si la salvación se pierde o no se pierde nunca está establecido, digo, directamente, pero sí lo vemos de varios factores, ¿no? Es un tema de madurez y de crecimiento, ¿no? Y para hablar 5 horas más, no ahora al final de nuestra vida. Exactamente. Pero es un punto que se puede resolver siempre bajo la égida de algo, en el señorío. Exactamente. Señorío. ¿Quién tiene el señorío? ¿El que interpreta y dice que es así, asá, o lo dice el Señor? Yo pienso que va por esa mano. Y la unidad tiene que estar en que todos somos siervos y existe un Señor, no una persona que impone algo que no es, sino que el Señor, si el Señor escribió algo,
hay que obedecerlo, sea que guste o no guste. Por ejemplo, cuando dice que ama más a madre, padre, más que a mí, no es digno de mí, pero tiene un objetivo eso, tiene un motivo, tiene un propósito. Y todas las cosas en la Biblia tienen un motivo para nuestro bien y para el prójimo. Porque el amar a Dios sobre todas las cosas nos obliga a amar indiscutiblemente aún hasta a nuestros enemigos. Sin duda. Yo mencionaba ese otro ejemplo, agregando lo que vos decías del velo, porque hablando de dos temas complicados para muchos hermanos, y uno lo ve en varios lugares, que muchas veces causa problemas también, ¿no? Por eso mencioné ese otro, más allá de la posición, ¿no? Acá en Pando, por ejemplo, te digo, ¿no? Más o menos, entendemos que lo de Corintios 11 establece una forma, más allá de las tres interpretaciones que hay, que era para aquellos tiempos, o como me llaman a decir, que en Corintio era la prostituta, o porque el velo es el pelo de la mujer, entre otras cosas. Nosotros entendemos que el velo sí es una mantilla, como la Asamblea de Hermanos o los hermanos siempre lo han establecido, que no es el pelo como dice, como la propia Julia, esposa de Luis Huerta, manifestó que si fuera el pelo, como pobres mujeres las peladas no pueden ponerse un velo, porque si es el pelo, y después entre sacar y poner, si es el pelo, ¿cómo te puedes sacar y poner? Es algo que está establecido, pero que no es... si vos lo cumplís, si no lo cumplís, no lo cumplís, no te va a quitar la salvación hacer o no hacer, y no se impone acá a nadie, simplemente se menciona, y bueno, y el que lo hace, el que no lo hace, es cada uno, es como nosotros, es como todos, es decir, existe el tribunal de Cristo, donde se van a tener determinados beneficios y también determinadas pérdidas, bueno, eso es cada uno con su mochilita. No venimos a juzgar a nadie, es fundamental. Nadie juzga nada, pero hay que proteger la sana doctrina tal cual es. Acá en Pando hubo un problema donde se trataba de poner, por ejemplo, la didache cuando habla de bautizar a los niños, o la didache cuando habla de bautizar tirándole gotitas de aguas en la cabeza. Entonces, a las personas, cuando la didache es la enseñanza de los discípulos de los primeros apóstoles, allá en el siglo II de nuestra era. Entonces, eso es una doctrina que no es bíblica. Entonces, cuando empiezan a aparecer cosas que no son bíblicas, ahí es donde los cristianos maduros, o la iglesia madura, o los ancianos, o los pastores, o los evangelistas, los maestros, ahí sí tienen que poner firme y decir, no, acá hay un marco. Te pongo un ejemplo también, por ejemplo, alguien me llegó a mencionar, decir, acá cuando se vayan a bautizar, a mí me gustaría que las personas que se bauticen estén vestidas todas de blanco. Si no, es común aquí. Aquí en Brasil es común eso. Imagínate Felipe y el etíope, que el etíope le dije, bueno, acá hay agua, me quiero bautizar. Y Felipe le dice, no estás vestido de blanco. Andate hasta Etiopía, vestiste de blanco y después te bautizás. No tiene sentido. Entonces, cuando vamos agregando cosas que van más allá, me parece que estropeamos la sana doctrina. Es lo que impulsamos, el espíritu del canal, hablar con amor entre hermanos, aprender de los trabajos como lo que tienes ahí con tu hermosa familia. Te agradezco enormemente la charla que hemos tenido, tu tiempo, que vale enormemente. Espero que haya sido amena la charla. Y nosotros hemos aprendido. Y bueno, si hay alguien que está escuchando y quiere ir para Manao, ¿qué tiene que hacer? Se comunica conmigo, está mi número por ahí, o si no se lo podés dar, vemos el día, el tiempo que es más apropiado para acá. ¿Sí? Tiene que hablar con su iglesia, la iglesia, bueno, ahí se comunica con ustedes. Sí. ¿Es algo individual o es algo de iglesia? Es muy importante comunicar a la iglesia, sin duda que sí. Pero también, cuando queremos venir a visitar por visitar, nosotros cuando vamos a visitar a un pariente o a alguien no le vamos a pedir permiso a la iglesia, pero podemos venir sin duda, y ver y conocer. Ahora, cuando se trata más de un misterio que ya me ha pasado, yo mismo voy y pregunto, por ejemplo, alguien quiere venir a ayudar a la escuela
o algo así, yo me encargo de preguntar a la iglesia cómo está ese hermano antes de decirle que sí puede venir a ayudar en ese lugar, ¿no? Cosas que uno se cuida y creo que son de orden para ver esas cosas. Pero visitas, creo que cada uno puede venir y simplemente comunicarse, conversar y vemos. Hay que ver el día cuando es el clima más apropiado, ¿no? Hermano Hugo, muchísimas Sí. Gracias por estar ahí, gracias por responder al mensaje, gracias por hacer la entrevista. Hermosa familia tiene, que Dios la siga haciendo, estamos a las órdenes. Cualquier mensaje que quiera que este humilde canal de YouTube de la iglesia cristiana que pertenecemos, que no tiene nombre, no tiene denominación, le llaman Asamblea de Hermanos o Hermanos Libres, ¿verdad? Está a disposición, como también una mano de ese cuerpo o un dedito del pie gordo o el pie finito del pie está a disposición. Así que muchísimas gracias por todo, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, fantástico, me encantó, siempre es bueno y hacerse un tiempo para compartir y para conocer la obra del Señor y lo que Él hace en diferentes lugares, ¿no? Y bueno, hoy me tocó a mí, pero ustedes hacen un lindo trabajo, la iglesia en Uruguay hace un lindo trabajo, cada uno trabaja de su forma y alabado sea el Señor por eso, porque hay muchos trabajando en varios lugares, ¿no? Que realmente se siga llevando esa gloria y esa honra y que dé mucho fruto llegar con el Evangelio a diferentes lugares, ¿no? Muchas gracias. Que Dios traiga bendición a Manaus, a todos esos misioneros que están ahí, a todos esos indígenas, igual en todas partes del mundo que se está trabajando para llevar la luz, que Amén. Entiendan del arrepentimiento, que entiendan de Cristo y de la metanoia, el cambiar y el actuar. También bendición a las iglesias para que apoyen a los misioneros, que lo necesitan, como tú dijiste, el obrero es digno de su salario. Es decir, es la obra que Dios nos pidió. Nosotros somos la mano de Dios acá en la tierra, somos la voz de Dios, somos los oídos de Dios, es decir, en ese sentido de que entendemos un mensaje y se lo decimos a los demás. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. El trabajo de todo cristiano es enorme. Gracias, hermano. Un saludo a Julieta, a Paulina y a Mateo, a ti, Natalia. Bueno, muchas gracias y un abrazo, como dije, a todos ustedes y gracias por la oportunidad, un abrazo a la iglesia, a las iglesias y gracias por dedicar tiempo a eso. Chao, chao.